Vamos entonces con este segundo video de clase que es de integrales dobles. Antes de empezar a trabajar el tema, les digo que el parcial voy a dejar hasta integrales dobles, el tema para el parcial. Integrales triples ya entraría en el último parcial. ¿Por qué? Porque integrales dobles no alcanzamos a ver toda la explicación hoy y el sábado ver integrales triples. Con el otro grupo pensé que sí se podía, pero pues ya me di cuenta con ellos que no. Entonces, por tanto, se alcanza a ver para este segundo corte hasta integrales dobles y hasta ahí se evalúa. El sábado vamos a seguir trabajando integrales dobles, que sería la segunda parte, y como para que quede bien mecanizado. Bueno. Perdón, profesora, entonces en el taller, en el último punto que son integrales triples, ¿ese no entraría en el taller? No es obligatorio, pero, o sea, los 10 ejercicios que hay que entregar serían, digamos que obligatorios escogerlos hasta el punto 4, ¿cierto? Pero yo sé que hay gente que va, de pronto tienen un poquito más de tiempo y van trabajando el estudio de estas temáticas con un poquito más de tiempo y alcanzan a hacer o a entender lo de integrales triples, lo pueden desarrollar, no hay ningún problema. Pero digamos que obligatorio hasta el punto 4. Recuerden que el taller está partido en 5 ítems. 3 son ítems que tienen que ver con derivadas y 2 son ítems que tienen que ver con integrales. El 4 tiene que ver con integrales dobles y el 5 con integrales triples. ¿Sí? ¿Quedó claro? Es correcto, profesora, gracias. Ok, bueno. Entonces, ahora sí, arranquemos. Bueno. Esta parte de integrales dobles tiene como objetivo saber limitar una región. Realmente eso es lo importante, poder limitar una región a través de dos integrales. Una integral que me limite en X y otra integral que me limite en Y. ¿Qué es lo importante para poder hallar las integrales? Digamos, tema de cálculo vectorial, eso, poder ustedes limitar la integral en X y la integral en Y, poder poner esos límites de integración. ¿Qué se supone que deben saber? Que la profesora, digamos, no les va a enseñar acá, porque pues si se los enseñara, sería dar 2 cursos en uno, tendría que devolverme a cálculo integral. La integración, ¿sí? La integración o los métodos de integración los tienen que tener ustedes claritos porque aquí se aplica. ¿Qué puedo decirle yo? La mayoría de integrales que salen, la mayoría son integrales que son trabajables, que son sencillas, pero puede que salga alguna integral un poquito más compleja. Entonces, por eso es importante que ustedes cojan sus apuntes de cálculo integral y repasen eso de los métodos de integración, que es realmente lo que a veces, digamos, complica las cosas en cálculo vectorial. ¿Por qué? Porque la limitación de las regiones no es tan difícil. Realmente es sencilla siempre y cuando yo vea bien la gráfica. Bueno, entonces arranquemos después de este preámbulo con la primera parte. Integrales dobles sobre rectángulos también le llaman integrales iteradas. Entonces dice, consideremos z igual a f de x, y. Entonces z está acá en 3 dimensiones y su gráfica de z en 3 dimensiones es como esta manta ahí extendida, ¿cierto? Como este pedazo de carpa. Ese pedazo de carpa me da un reflejo en el plano XY. Esa región, que es el reflejo en el plano XY, región R, está definida como la región acotada por un rectángulo. Estamos en la primera parte. Realmente, pues estos ejercicios muy rara vez me van a salir a mí, porque serían muy sencillitos, pero lo necesito explicar como primer ejercicio, porque es donde vemos el concepto. Entonces me da este rectángulo. AB es el intervalo que delimita
su largo, digámoslo, en X. Y CD es el intervalo que delimita su ancho. Ya teniendo claro que esta región se reflejó aquí en el plano XY. Entonces, ¿cómo serían esas integrales dobles o cómo se definirían? Entonces, se ve que un volumen puede escribirse como una integral doble, o sea, el volumen, este espacio, esa cajita como extraña que se armó, su base sí es rectangular, pero la altura es esto, pues es como un curvita, ¿no? Como una manta. Entonces dice, si f de x, y es mayor o igual que 0, el volumen del sólido que se encuentra arriba del rectángulo R y bajo la superficie de Z, o sea, este volumen arriba de R y bajo la carpa de Z, como la vemos acá, está dada de la siguiente manera. Volumen es igual a la doble integral de esa región de f de x, y de A. Diferencial del área. El diferencial del área, el área de esto, se supone que como es un rectángulo, no sabemos de memoria, que es largo por ancho, ¿cierto? Entonces, el diferencial de área, aquí tenemos de X, de Y, o puede ser de Y, de X. Entonces, vamos a mirar cómo definimos esto de una mejor manera. Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Entonces, en la siguiente diapositiva, bueno, aquí yo puse 2 y 2, pues tenemos una mantica parecida. Nos dicen cómo podemos hallar eso. Entonces, el teorema de Fubini es ese mecanismo para poder hallar esas integrales dobles. Entonces dice, si f es continua en el rectángulo, miren cómo se escribe la región. Esa región, ese rectángulo, recuerden que se está mirando ¿en dónde? En X, Y. Pero en X, Y, en el plano XY. Plano XY. Entonces, miren cómo se escribe la región. Son todos los puntos X, Y, tales que X está entre A y B y Y está entre C y D. Entonces, hallar el volumen, como nos lo dijeron en la anterior diapositiva, es la doble integración de la región de f de x, y diferencial de A. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo tengo que mirar quién trabajo de primeros. Entonces, yo puedo empezar de y de x o de x de y. Miren lo que dice la igualdad. No importa usted con cuál de las dos variables inicie la integración. Lo importante es que sepa poner los límites. Entonces, si la integral interna es de y, es con respecto a y, yo miro y cómo está acotado. Y está acotado entre c y d. Entonces, miren que la integral interna estaría entre c y d. La externa, que es de x, estaría acotada, o los límites de integración para la externa serían entre a y b, porque yo hice una inspección de la gráfica y encontré que x está entre a y b. Y esta sería la integral. O yo puedo hallar la integral de la otra forma. Entonces yo pongo interna de x, entonces como la interna va a ser de x, va a ser con respecto a x, ¿yo qué hago? Miro a x entre a y b, entonces esos serían los límites de integración internos. Y los límites de integración externos serían de y con respecto a y, entonces y está entre c y d. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas debe darme igual. ¿Cuál escojo para resolver?
la más fácil. A veces integrar con respecto a y luego con respecto a x es más fácil que integrar con respecto a x o con respecto a y. O a veces, de las dos formas, me da lo mismo porque son o igual de fáciles o igual de difíciles. Lo que sí hay que tener claro es que si usted armó bien los límites de integración, las dos integrales les debe dar lo mismo, ¿cierto? Ahí más o menos la idea, ya vamos a hacer un ejercicio, pero más o menos me llevan la idea de la clase, ahí. Ok, entonces dice acá, algunas observaciones, aquí dice en términos más generales, esto es cierto si se supone que F está acotada en la región R, recuerden que la región R es en el plano XY. F es discontinua solo un número finito de curvas suaves, o sea que F, normalmente hasta el momento siempre decíamos F continua. F puede ser discontinua, pero tampoco mucho, ¿no? Dice solo en un número finito de curvas suaves. Y las integrales iteradas existen. Estas integrales existen. Acuérdense cuando ustedes vieron cálculo integral, que habían unas integrales que pues no, por los métodos de integración no se podían resolver, ¿sí? Entonces, si las integrales existen, pues yo las puedo hallar. Obviamente ustedes no van a tener problema porque para el examen y para las que están en el taller, esas integrales existen y ustedes las pueden hallar. Entonces vamos al primer ejemplo. Con este primer ejemplo vamos a ver cómo nos dice. ¿Cómo nos dan? Dice, encuentra el volumen del sólido S acotado por el paraboloide elíptico z igual a 16 menos x al cuadrado sobre 2, menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Los planos x igual a 2 y y igual a 2 y los planos coordenados. Entonces, por acá está esto. Bueno, entonces, ¿qué me interesa? Vamos a armar mi integral. Entonces, recuerden el volumen por el método de Fubine dice integral de la región que está en el plano XY de f de x, y de A, diferencial de A. Entonces, de acá, ¿qué podemos tener? Tenemos la primera información. La primera información dice que el sólido está acotado por este paraboloide. Z igual a 16 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. ¿Cierto? Por ese paraboloide. Entonces, ese va a ir aquí en f de x, y. Entonces, no escribo el z, recuerden que f de x, y es el mismo z. Escribo 16 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado de A. Entonces, la región, para poder decidir si yo integro con respecto a x o con respecto a y, entonces voy a tomar mi región. Entonces, la región son todos los puntos x, y que tienen unas condiciones. Entonces, vamos a aprender a leer estas condiciones. Los planos x dice que está acotado por el paraboloide elíptico y los planos x igual a 2 y y igual a 2. Entonces, miren, en y va hasta 2 y en x también va hasta 2. ¿Sí? Y dice, y los planos coordenados, ¿dónde se encuentran? En 0, 0. Entonces, miren, para y los límites de integración van de 0 a 2 y para x los límites de integración van de 0 a 2. Entonces, sería x menor o igual que 0, menor o igual que 2, y estaría entre 0 y 2. Entonces ya tengo la región para integrar. Entonces yo ahora escribo que mi volumen lo voy a hallar de la siguiente manera.
16 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. ¿Qué quieren integrar? Ahí sí, a su gusto. ¿De y de x o de x de y? ¿Cuál quieren? ¿De y de x o de x de y? A su gusto. ¿No gustan? Bueno, entonces yo lo voy a hacer de y de x. ¿Sí? Ustedes pudieron haber escogido de x de y. Entonces, ¿quién es la interna? La interna está con respecto a y. Entonces, mi límite de integración debe ir de acuerdo a y. ¿Cuáles son los límites de integración de acuerdo a y? 0 y 2. Entonces, voy a escribirlos. De 0 a 2. En este caso dieron igual los límites para y y para x, de acuerdo al enunciado que me dieron, pero a veces pueden ser diferentes. Y ahora, la externa es de x, por tanto, los límites de integración tienen que estar con respecto a la variable x. Entonces, 0 a 2. De 0 a 2. ¿Claro? Pudimos haberlo hecho al revés. Entonces, vamos a... ¿Sí, Ángela, ibas a decir algo? No, profe, si usted lo, pues, y daba igual, si lo hiciéramos al revés, daba igual porque los límites de integración son los mismos. Pero así sean diferentes, deben dar lo mismo. Ah, bueno, perfecto. Porque el teorema de Fubini dice que no importa si usted integra con respecto a y que con respecto a x, o de x con respecto a y. ¿Listo? No importa, eso es lo que dice el teorema de Fubini, pero buena pregunta ahí para tenerlo claro. Miren, de hecho el teorema de Fubini en términos generales, ay, se me perdió el lápiz, espere que me toca. Acá. En términos generales, miren, X lo pone AB, que son dos letras diferentes, ACD, ¿no? Pueden ser valores diferentes. Bueno, entonces vamos aquí. Entonces, por jerarquía de operaciones, primero la interna y luego la externa. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, integral de 0 a 2 y por acá dejemos el de x. Y funciona igual que las derivadas parciales. Como vamos a trabajar de primeritas, vamos a trabajar esta. Perdón. Voy a hacerla con verde. De primeritas vamos a trabajar esta. Entonces, se trabaja en cuanto al reconocimiento de las variables como aprendimos en derivadas parciales. Como es con respecto a y, entonces la integración se va a hacer con respecto a y. O sea que aquí está la variable y. Todo lo demás que no está con y funciona como constante. Entonces, vamos a mirar, vamos a arrancar. Integral de 16. 16 es una constante. Entonces, cuando yo tengo una constante, se pone la constante por la variable de integración que es y. ¿Listo? Menos integral de x al cuadrado. X al cuadrado no tiene y, funciona como una constante. Entonces, la integral de una constante es ella misma, x al cuadrado, por la variable de integración, que en nuestro caso es y, menos 2 por y al cuadrado, entonces 2. Y al cuadrado, ahí sí está la constante, perdón, sí está la variable y. Como estamos integrando con respecto a y, esta es una potencia. Entonces, por ser una potencia, eso significa que se integra elevando al exponente 1 grado
y se divide en ese valor que da el exponente. Entonces, 2 más 1, 3 sobre 3. Y ya quedó resuelta esa integral. Ahora la vamos a evaluar en los límites de integración de y, que es de 0 a 2. Ojo, los límites de integración estamos con y. Hasta ahí. ¿Bien? ¿Sí vieron cómo se integra? Sí, profesora. Y pues hacemos entonces la integral. Entonces por acá dejo de 0 a 2 la externa. Perdón, la integral ya está hecha. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a evaluar los límites como aprendimos a evaluar con el teorema fundamental del cálculo. Entonces primero es el límite superior, en este caso es 2. Entonces quedaría 16 por y, que es 2. Recuerden que yo integré con respecto a y, entonces se va a reemplazar donde aparecen las y. Menos x al cuadrado por y, que es 2, menos 2 por y al cubo, que es 2, elevado al cubo. Esperen un momentico, como que se cayó la presentación del otro grupo. Y ya sigo. Hasta ahí, ¿ya volvió la presentación para los de BitBook? ¿Me confirman? Sí, bueno, es que sin querer le di clic ahí. Bueno, vamos ahí. Entonces, 2 al cubo, bueno, y que no se me olvide el denominador. Dice el teorema fundamental del cálculo, se evalúa en el límite superior menos en el límite inferior, pero para este caso, evaluar en el límite inferior, que es 0, ¿cuánto me va a dar? Si yo cambio todas las y por 0, me va a dar 0, ¿cierto? Entonces no tiene sentido resolverlo en el límite inferior. Y sigo haciendo mi integral de 0 a 2 de x y hago las operaciones. Entonces me queda 16 por 2, 32, menos 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado, menos 2 por 2 al cubo, eso es 2 a la 4, o sea que me da 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 tercios. Ya casi, ¿no? Entonces, vamos a hacer las cuentas. 32 menos 16 tercios. ¿Me ayudan ahí eso cuánto da? Como son términos semejantes, se puede hacer. Entonces, 32 por 3 me daría 96. 96 menos 16 daría 80 dividido en 3. Entonces me daría 32. Ay, me dio 26.6, profe. Sí, eso es 80 tercios, exactamente. Lo puedes poner también en decimales. 26.6 periódicos, ¿cierto? Sí, señora. Entonces me da 80 tercios y el otro menos 2x al cuadrado. Ahí sí ya no puedo hacer nada. Ya resolví la integral interna y me queda ahora sí la externa. Miren que cuando yo llego a la externa debe quedar toda en una sola variable. Ahí sí ya no puedo ver dos variables, porque como es la última, necesito que me aparezca un valor. Y listo, ya hago la integración normal, aquí es con respecto a x, entonces me daría 80 tercios, como es una constante, la integral de una constante me da ella misma por la variable de integración, que es x, menos 2 por x al cuadrado, la integral de x al cuadrado sería x a la 3 sobre 3. Y evaluada en qué valores? Evaluada de 0 a 2. Y ahí ya me tiene que dar el número. Entonces, en la primera me da 80 por 2 sobre 3 menos 2 por 2 al cubo sobre 3. Ya evalué en el límite superior.
Dice menos el límite inferior, que es 0. No es que no se haga, lo que pasa es que al evaluar, al cambiar x por 0, pues todo se hace 0. Entonces la respuesta estaría acá. 80 por 2 me daría 160 tercios menos 2 al cubo, viene a ser 8 por 2, 16 tercios. Como estas son fracciones homogéneas, entonces las puedo restar en el numerador porque el denominador es igual. Y 160 menos 16. 144. Ajá, 144 tercios. Está hallando el volumen, entonces, en unidades cúbicas. ¿Listo? Y ya. Entonces, pues, este es el primero. Es sencillo de hacer porque, pues, tenemos la doble integración entre valores. Entonces, realmente no tienen mayor ¿qué? Dificultad, salvo que pues no me sepa ¿qué? Que no me sepa los métodos de integración. Ahí sí podría tener dificultades, pero en general es sencillo. Entonces me devuelvo acá un momentico. Vimos este primer ejemplo porque son las integrales dobles sobre rectángulos, que como les digo, pues realmente la mayoría no me va a dar así un rectángulo perfecto. Cuando yo coja z y lo refleje con respecto al eje, pero con respecto al plano XY, no me va a dar un rectángulo. La mayoría de veces me va a dar una región que no sea rectangular, como por ejemplo esta. Entonces, estos son los ejercicios interesantes. Me va a dar una región general, más no rectangular. Integrales dobles sobre regiones generales. Entonces, yo tengo acá esta. Tengo esa gráfica y el pedacito de gráfica de f que me interesa, ¿sí? No es toda la gráfica de f, sino un pedacito que me interesa. El ejercicio me lo acota, me dice qué parte me interesa y me dice el reflejo. Se refleja en el plano XY, pero de esta forma. Si ven que aquí no hay un rectángulo. Entonces como no tiene un rectángulo, voy a tener dos formas de determinar esta región en el plano XY. Entonces, que aquí llamamos D. Está la primera forma que es, bueno, yo voy a dejar X acotado entre dos valores y Y va a estar acotado entre dos funciones, una función g de 1 de X y una función g de 2 de X. O puedo definir D diciendo lo siguiente, Y la voy a dejar entre dos valores y X la voy a dejar entre dos funciones, pero como es X, es H de 1 de Y, H de 2 de Y. ¿Sí? Miren que en las dos formas de definir la región, siempre debo dejar una de las dos variables acotada por números, solamente números, y la otra por funciones. Entonces, dependiendo de cómo se vea la gráfica, yo defino esas dos regiones. Entonces, esta sería de tipo 1 y esta sería de tipo 2. Entonces, lo importante es ver este reflejo en el plano X, Y. Perdón, XY, es que X, Y, XY. Entonces, veamos un ejemplo que nos permita apreciar ese tipo de regiones para poder saber si lo que yo voy a trabajar es de tipo 1 o es de tipo 2. Para la clase de hoy, solo alcanzamos a terminar a ver tipo 1. El sábado vemos tipo 2 y luego que ya terminamos con ejercicios.
Entonces, las regiones de tipo 1 son las siguientes. Entonces, yo tengo algunos ejemplos, ¿no? No todas van a ser así. Pero, ¿qué es lo importante? Que cuando yo mire el plano XY, de acuerdo a lo que me diga el problema, yo pueda diferenciar. Entonces, lo importante es poder diferenciar curva arriba, curva abajo. Tengo que tener claro eso. Yo debo diferenciar curva arriba, curva abajo. Entonces, miren, la curva arriba debe estar escrita como y igual a g de 2x, es la que está arriba. Es decir, debe ser una curva donde yo tengo a y despejado en términos de x. Entonces, miren, hay un ejemplo acá. Estas dos curvas no se unen. Aquí hay un punto y aquí hay otro punto, ¿cierto? No se unen en la misma altura, pero yo puedo diferenciar en mi gráfica que hay una superficie, perdón, una superficie no, una curva arriba y aquí una curva abajo. Recuerden que estoy mirando este reflejo, no estoy mirando en 3D, sino el reflejo en el plano XY. Es curva arriba, curva abajo. Miren esta. La curva de arriba con la curva de abajo se tocan en un punto. Pero lo importante es que yo logro observar, hay una curva arriba y hay una curva abajo. Miren el otro ejemplo. Las dos curvas se encuentran en un mismo punto. Entonces, hay una curva arriba y hay una curva abajo. Si son regiones de tipo 1, yo debo poder ver en la gráfica, en el plano XY, esa diferenciación entre cuál es la curva que está arriba y cuál es la curva que está abajo. La escribo bien. Una vez yo identifique eso, empiezo a plantear la integral. Entonces, aquí el método de Fubini sufre un cambio. Entonces dice, f es continua en la región D y es de tipo 1. Recuerden que si es de tipo 1 es porque yo pude diferenciar estas dos, curva arriba, curva abajo. Hay que definir la región D. Entonces, cuando eso pasa, X se va a mover entre dos valores. Miren, X se mueve entre dos valores, AB, AB, AB. Y Y se va a mover entre dos curvas. G1 es la curva que está abajo, G2 la curva que está arriba. Curva abajo, curva arriba. Y aquí me dice, entonces, yo voy a poner mi integral doble de la siguiente manera. Aquí sí no es en el orden que yo quiera, hay que seguir orden. Entonces, la integral interna va a ser con respecto a y. Por tanto, internamente, los límites de integración internos debe ser la curva de abajo y la curva de arriba. Siempre en la interna van las curvas, la de abajo y la de arriba. Y de manera externa estará la variable que tiene límites de integración numéricos. Entonces, en este caso, x con respecto a b. Entonces, acá, para las regiones de tipo 1, yo ya no puedo invertir. En el ejemplo anterior que hicimos, se podía invertir porque tanto X como Y estaban acotadas por números. Aquí no, porque tengo una acotación por curvas. Primero de Y luego de X. Entonces, entendiendo ya este modo de proseguir con las regiones de tipo 1, vamos a ver el ejemplo y con este terminamos. Ay, esperen un momentico. Acá.
Pensé que había escrito el ejemplo, se me pasó. Entonces yo tengo aquí el libro, lo voy a copiar del libro el ejemplo. Qué pena, se me pasó. Entonces dice aquí en el libro, voy a tomar, hallar el volumen del sólido que está por debajo del paraboloide z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y encima de la región D en el plano XY acotado por la recta y igual a 2x y la parábola y igual a x al cuadrado. Entonces, ahí está el ejercicio sacado del libro, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es definir esta región, la región D. Hay que definirla. ¿Por qué? Pues la integral de la función que está aquí adentro es de x al cuadrado más y al cuadrado, porque dicen que está por debajo del paraboloide z, me dan la función, el f de x, y, es el mismo z, ¿no? Esta de acá. Pero lo importante es esa integración. Entonces, bueno, puede ser región de tipo 1 o de tipo 2, pero pues como aquí solo hemos visto tipo 1, pues obvio tiene que ser de tipo 1. Entonces, la región D, que está en el plano XY, está conformada por todos los puntos XY y vamos a mirar cuáles serían, que cumplen qué condición. Entonces, me toca abrir aquí GeoGebra. Esperen un momentico que se abra para ya pasarlo a mi segunda pantalla de trabajo. Bueno, entonces como acá se mira, voy a bajarlo aquí, se mira en el plano XY, aquí ya no me importa que pase en 3D, o sea, ya no me importa esta figura. Ya no me importa la figura que se va a integrar, este z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ese paraboloide, ya no me importa. Me importa es el reflejo que está dando en el plano cuando yo lo acoto por y igual a 2x y la parábola y igual a x al cuadrado. Entonces vamos a escribir eso. Y igual a 2x voy a cambiarle el color, voy a ponerlo en verde. Y la otra dice y igual a x al cuadrado. Y a esta, voy a pararme acá y le voy a cambiar vamos a poner aquí un rojito. ¿Listo? No me dan más valores, me dice que está acotado por esas dos. Perdón, la voy a aproximar un poquito. Entonces, está acotada por estas dos. Por tanto, está acotada por esta verde y esta roja. ¿En qué puntos de acotación hay? Estos dos, este y este. Puedo ir aquí a GeoGebra donde dice punto y darle la intersección. Entonces, le estoy pidiendo la intersección entre esta gráfica y esta. Entonces, ahí me dio los dos puntos, el punto A y el punto
voy a pedirle acá que ponga el nombre y el valor, que es lo que me interesa. Entonces aquí, y lo mismo con este que llamo B, que me ponga el nombre y el valor. Entonces, esta es una región de tipo 1 porque gráficamente yo puedo distinguir entre una curva que está arriba y una curva que está abajo. Aquí me interesa a mí esto. ¿Se acuerdan en cálculo integral? Eso se usaba para hallar el área, ¿no? La curva que está arriba y la curva que está abajo. Entonces ahí. Entonces, la curva que está arriba es y igual a 2x, ¿cierto? Esta verdecita. Y la curva que está abajo es y igual a x al cuadrado. Pues aquí, que quede bien escrito el x. ¿Listo? ¿Quedó claro cómo encontré que la curva, cuál curva está arriba y cuál curva está abajo? Con la gráfica. Siempre aquí sí me toca con la gráfica. Entonces vamos a empezar a escribir de acuerdo a lo que me dice el teorema. Entonces, primero, X debe estar entre dos valores AB. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Aquí, ¿cuáles valores AB? Voy a mirar aquí Entonces, voy a mirar, X se está moviendo desde acá hasta este punto que es el de acá, ¿cierto? Entonces, ustedes miran, como tengo los puntos de intersección A y B, miro la componente en X. En X es 0 y para el otro punto en X es 2. Entonces, lo pongo en el orden que corresponde. Entonces, yo escribo acá, X se va a mover entre 0 y 2. Pongo a 0 de primeras y a 2 de segunda. Y Y se va a mover entre dos curvas, ¿cierto? Que están con respecto a la variable X. Mire, dice G de 1 de X, G de 2 de X. O sea, Y debe estar despejada en términos de X. Miro acá, la curva que está arriba es Y igual a 2X y la curva que está abajo es Y igual a X al cuadrado. Entonces aquí yo tengo 2X, la que estaba, perdón, 2X es la que está arriba. La que está abajo es X al cuadrado. Y abajo, y 2X es la que está arriba. Bueno, entonces ya tenemos claro para poderla trabajar. Entonces me dice acá, arranca con dy. La interna es dy. Entonces, dy, límite de integración de x al cuadrado a 2x. Y con esta va a ser la interna. Y la externa de x, los límites de integración van de 0 a 2. Los límites de integración van de 0 a 2. Y ahí ya quedó armada nuestra integral. Y entonces empiezo a resolver. Primero voy a resolver la interna, siempre de adentro hacia afuera. Entonces, lo primero es resolver esta integral.
Entonces quedaría, como es con respecto a y, recuerden que la variable es esta, y al cuadrado. Todo lo demás funciona como constante. Entonces, la integral de x al cuadrado, como es una constante x al cuadrado, entonces da ella misma multiplicada por la variable de integración, que es y, más la integral de y al cuadrado. Esa sí está en la variable de integración, que es con respecto a y, me da y a la 3 sobre 3. Y se evalúa en los límites de integración, que son x al cuadrado y 2x. Y escribo la integral externa que va de 0 a 2 de x. Integral de 0 a 2 y el de x por aquí de último. Toca integrar. Entonces arranco. Aplicando teorema fundamental del cálculo, donde está la variable y, porque fue con la que yo integré, voy a reemplazar por 2x, porque es primero con el límite superior. Entonces queda x al cuadrado por y en este caso es 2x, más y al cubo sobre 3, entonces donde está y pongo 2x elevado al cubo. Esta es la evaluación del límite superior, menos evaluamos el límite inferior. El límite inferior es x al cuadrado. Donde está y, reemplazamos por x al cuadrado. Entonces yo tengo ya un x al cuadrado por y, que es x al cuadrado. Más, dice acá, donde va y, pongo x al cuadrado, entonces queda x al cuadrado elevado al cubo, porque dice y al cubo, sobre 3. Ay, aquí en el anterior me comí el 3. Y hago las cuentas. Entonces, a ver, hagamos las cuentas. En el primero me daría 2x a la 3 más 2 al cubo me daría 8x al cubo sobre 3. Ahora con el azulito, los signos, menos por más da menos y menos por más da menos. Entonces la segunda parte queda toda negativa. Menos x a la 4 menos x a la 2 a la 3, quedaría x a la 6 sobre 3. Y toda esta es la integral de 0 a 2 de x. Miramos si ya podemos pasar a integrar de x o hay algo que podamos reducir. Ah, miren, aquí tengo términos semejantes, este y este, ¿cierto? Porque están elevados a la misma potencia, que es x a la 3. Entonces, integral de 0 a 2 por acá de x, y me quedaría, entonces, 3 por 2, 6x al cubo, más 8, 8 y 6, 14. 14x al cubo sobre 3, menos x a la 4, menos x a la 6, sobre 3. Y ahora sí, esta es la expresión que vamos a integrar con respecto a x. Entonces, ya como quedó todo con respecto a x, pues integramos. Entonces, aquí constante 14 tercios. Integral de esta de x al cubo sería x a la 4 sobre 4. Menos integral de x a la 4, x a la 5 sobre 5 menos, entonces aquí dejo un tercio, integral de x a la 6, x a la 7 sobre 7. Todo esto evaluado de 0 a 2. Para poderlo evaluar mejor, hagamos las cuentas bien hechecitas. Entonces, mire aquí, cuarta de 4, no se puede sacar cuarta, se puede sacar mitad. Mitad de 4, 2, mitad de 14, 7. Entonces me queda 7
sextos de x a la 4, menos, aquí sí queda igual, x a la 5 sobre 5, menos, entonces quedaría x a la 7 y 3 por 7, esto se multiplica, 3 por 7, 21. Ahora sí quedó en la expresión más básica, evaluado de 0 a 2. Entonces vamos a evaluar en el límite superior. Queda 7 sextos por 2 a la 4 menos 2 a la 5 sobre 5 menos 2 a la 7 sobre 21. Ah, bueno, igual, ¿por qué? Porque evaluar en 0 no es que no se haga, se hace, pero evaluar en 0 pues me va a dar 0 porque si ustedes en cada una de las x reemplazan por 0, 0 por cualquier valor me da 0. Entonces, en esta ya quedó evaluada. Y hacemos las operaciones, entonces quedaría 7 sextos por 2 a la 4, que eso es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Menos 2 a la 5, eso es 32 quintos. ¿Sí? 2, 4, 8, 16, 16 por 2, 32, sí. Menos 2 a la 7, entonces llevamos en 2 a la 5, 32. 32 por 2, 64. Y 64 por 2, 6 y 6, 12, 128. 21. Y pues ahí hacemos las cuentas. Se puede hacer directamente mejor, sino con las calculadoras. Esa sí la había mirado y eso me dio 216,35, como estamos hablando de volúmenes, unidades cúbicas. O le pueden sacar su valor decimal, que eso es 216 dividido en 35, me da 6,17 unidades cúbicas. Bueno, y más decimales, pero dejamos los dos primeros. ¿Listo? Entonces quedamos para el sábado trabajar las regiones de tipo 2, que es cuando se ve gráficamente que hay una curva a la derecha y una curva a la izquierda. Hicimos la de tipo 1. ¿Ok? Bueno, Listo, profesora, muchachos. muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Dejamos entonces ahí. Entonces quedaron las de tipo 2. Como siempre, usamos con fines didácticos el libro de cálculo de Stewart. Y muchísimas gracias por la atención prestada. Este fue el último video de la clase de hoy. Que tengan buena noche, que descansen. Nos vemos el sábado.